Una de las características más comunes para describir los microprocesadores, es el tamaño del bus de datos y del bus de direcciones. Bus es una serie de cables paralelos, que transportan señales digitales que representan información. Historia de los procesadores. 4004. Lanzamiento noviembre de 1971. Velocidad de reloj 108 kHz. 8008. Lanzamiento abril de 1972. Velocidad de reloj 200 kHz. 8080. Lanzamiento abril de 1974. Velocidad de reloj 2 MHz. 8085. Lanzamiento marzo de 1975. Velocidad de reloj 5 MHz. Z80. Lanzamiento julio de 1976. Velocidad de reloj 2,5 mH 210 MHz. Primera generación. 8086, 8088 de Intel y clones. Junio de 1979. Velocidad de reloj 68 MHz. Números de transistores 29000. Bus interno y externo 16 bits y 8 bits. El primer PC fue inventado por IBM en 1981. IBM XT Intel apenas nacía y el chip más popular, era el Z80 de Zilog. 80186, una pequeña mejora del 8086. Segunda generación. 80286, Intel y clones. Lanzamiento febrero de 1982. Velocidad de reloj 612 MHz. Números de transistores 134.000. Bus interno y externo 16 bits y 16 bits. Es de la misma familia de los 8088, lo cual hace totalmente compatible con los anteriores. Tiene un bus de datos de 16 bits y un bus de direcciones de 24 bits, con los que puede direccionar 16 MB. Aparece el IBM Atmósfera Técnica PCS con sistema operativo DOS o Windows 3.1. Tercera generación. 386 de Intel y clones. Lanzamiento octubre de 2017 de 1985. Velocidad de reloj 1640 MHz. Números de transistores 275.000. Bus interno y externo 32 bits y 32 bits. El 386DX tenía bus interno y externo de 32 bits. El 396SX tenía bus interno de 32 bits y externo de 16 bits, 25% más lento que el DX, como estrategia comercial por su bajo precio. Su ámbito natural era DOS y Windows 3.10. Se podía instalar Windows 95 con buena memoria 16 MB, pero aún se portaba muy lento. Cuarta generación. 486 de Intel y clones fabricados por Texas Instruments. Lanzamiento abril de 2010 de 1989. Velocidad de reloj 25133 MHz. Números de transistores 1,2 millones. Bus interno y externo 32 bits y 64 bits. Esta tecnología es lanzada en varios modelos, desde los más costosos que incluían todas las características de la generación, como los más económicos que tenían menos rendimiento: 486DX4, 486DX2, 486DX, 486SX. Por otro lado, Cyrix y AMD compiten con procesadores 386 potenciados con solo 1 KB de caché. Luego AMD incursiona con un procesador AMD DX4-12040 MHz-AX3. Poniéndose a la par de Intel. Quinta generación. Pentium de Intel 586. Lanzamiento marzo de 1922 de 1993. Velocidad de reloj 60-200 MHz junio de 1996. Transistores 3,1 millones. Bus interno y externo 32 bits y 64 bits. Debido a la confusión general por la referencia 586 que era usada también por Cyrix y AMD, Intel decide adoptar y registrar el nombre Pentium.
Los primeros CPU corrían a 60 y 66 MHz, consumiendo 5V y con algunos errores en el coprocesador matemático. AMD K5. Buen chip, pero el coprocesador matemático no era mejor que el de Pentium competitivo por su relación prestaciones-precio. Cyrix 6X86M1 tuvo un mejor rendimiento respecto al Pentium, pero con un coprocesador matemático poco eficiente. Bueno para trabajar con aplicaciones de Windows 95 pero no para sistemas CAD. Se calentaban mucho, lo que generó la creación de una versión de bajo voltaje 6X86L. Sus fábricas no eran propias sino de IBM. Ensamble y mantenimiento de PCs nivel y guía de trabajo. Ensamble a nivel de hardware 5. Quinta generación mejorada. Pentium MMX de Intel. Lanzamiento enero 8 de 1997. Velocidad de reloj 166-200 MHz. Transistores 4,5 millones. Bus interno y externo 32 bits y 64 bits. Fue una tecnología posterior al Pentium Pro, pero que por su poca acogida quedó clasificada como de quinta generación mejorada con un gran chip en el mercado como el Pentium Pro. Ya en el mercado y a 3 meses escasos de sacar el Pentium 2, Intel decide estirar un poco más la tecnología ya obsoleta del Pentium clásico en vez de ofrecer esas nuevas soluciones a un precio razonable. Inventó un nuevo conjunto de instrucciones que tuvieran que ver con el rendimiento de las aplicaciones multimedia y las llamó MEMX Multimedia Extensions. Prometían que el nuevo Pentium, con las MEMX y el doble de caché, podía tener hasta un 60% más de rendimiento. Pero, en ocasiones, esa ventaja no superaba el 25% y solo en aplicaciones optimizadas para MEMX ni Windows 95 u Office lo eran. En el resto, no más de un 10%, que además se debe casi en exclusiva al aumento de la caché interna al doble. Sexta generación. Pentium Pro de Intel. Lanzamiento noviembre 1 de 1995. Velocidad de reloj 150, 166 y 200 MHz. Transistores 5,5 millones. Bus interno y externo 32 bits y 64 bits. Era mucho más superescalar que el Pentium e incluía una unidad matemática mucho más rápida. Tenía el caché de segundo nivel en el encapsulado del chip, ofrecía un rendimiento menor que el Pentium en Windows 95. Sin embargo, en Windows NT, OS, 2 y Linux literalmente vuela. AMD K6. Incluía la tecnología MEMX y una caché interna de 64 KB, caché externa en la board. Mucho mejor rendimiento que un MEMX y Pro en aplicaciones Win95, pero no en CAD y NT. Cyrix 6X86MX-MI incluyó también la tecnología MEMX, buen rendimiento en software de oficina pero no en CAD o juegos. Incluso su rendimiento fue peor que el K6. Su bajo precio lo mantenía con vida en el mercado. Sexta generación mejorada. Pentium 2 de Intel. Lanzamiento mayo 7 de 1997. Velocidad de reloj 233, 266 y 300 MHz. Transistores 7,5 millones. Bus interno y externo 32 bits y 64 bits. Era un Pentium Pro con tecnología MEMX. Nueva presentación en cartucho SEC para slot 1. 256K de memoria caché. Celeron A. Para producir CPUs de bajo costo que compitieran con AMD usando los sockets normales. El Celeron no tenía caché, mientras que el Celeron A tenía una caché interna de 128K. AMD K6-2K63D añade capacidades para 3D, lo que AMD llamó tecnología 3D no. Trabaja con un bus de 100 MHz dándole el mismo rendimiento que un Pentium 2. Pentium 3 de Intel. Lanzamiento febrero de 1926 de 1999. Velocidad de reloj 450.130 MHz. Julio de 2000. Transistores 9,5 millones. Bus interno y externo 32 bits y 64 bits. 70 instrucciones para 3 DON. Tecnología Streaming SIM de 512 KB de caché secundaria y utiliza un bus de 100 MHz.
AMD K6, 3. Se lanzó una semana antes que el Pi 2 K6, 2 mejorado en sus instrucciones 3D no. Incorpora caché de 3 niveles L1 de 64 KB, interna, L2 de 256 KB en el circuito del procesador y L3 de 512 a 2 MB en la motherboard. En junio del 99 se lanza un prototipo del K7 que alcanza los 1000 MHz gracias a una tecnología de enfriamiento de la empresa Cryotech en un PC llamado Superb que aumenta en un 30% la velocidad a una temperatura de -40. AMD pierde $128 millones en el primer trimestre del 99. Cyrix se retira del negocio. Athlon K7 de AMD. Lanzamiento junio de 1999. Velocidad de reloj 500 MHz, 1000 MHz. Celeron A, APGA, 3 tercera, 4, cuarta y D. Lanzamiento junio de 1999. Velocidad de reloj 266 MHz, 3,2 MHz. Séptima generación Pentium. Pentium 4 Extreme Edition. Lanzamiento 2003. El primer PC de escritorio en incorporar caché i3. AMD Athlon XP. Lanzamiento 2005. Velocidad reloj 1.32.1 GHz. Velocidad del bus 266 MHz, 333 MHz, 400 MHz. Hasta los primeros años de la década de 1970 los diferentes componentes eléctricos, que formaban un procesador no podían ser un único circuito integrado, era necesario utilizar 2 o 3 chips para hacer una CPU. Intel Celeron D. Lanzamiento 2005. Velocidad reloj 2.663.73 GHz. Velocidad del bus 533 MHz 800 MHz. AMD Sempron. Lanzamiento 2004. Velocidad reloj 1.6 MHz 2.2 GMHz. Velocidad del bus 1600 MHz. Workstation servidores. Octava generación. Titanium de Intel. Lanzamiento 2001. Velocidad reloj 733 MHz 800 MHz. Titanium de Intel 2. Lanzamiento julio de 2002. Velocidad reloj 900 MHz 1 GB. Procesador de octava generación de AMD. Athlon 64. Velocidad 1.8 GHz y 2.4 GHz. Transistores 114 millones. Pipeline 12 etapas. Intel Core y Core 2. Lanzamiento 2006. Velocidad reloj 1.6 y 2.92 GHz. Velocidad del bus 533 MHz 667 MHz, 800 MHz, 1066 MHz. Intel Core 1. Lanzamiento 2008. Velocidad reloj 2.2 y 2.3 GHz. Velocidad del bus 3600 MHz. AMD Phenom de 4 núcleos. Lanzamiento 2007. Velocidad reloj 2.2 y 2.3 GHz. Velocidad del bus 3600 MHz. AMD Athlon 64. Velocidad del reloj 1.8 GHz 2.6 GHz. Velocidad del bus 1600 MHz, 2000 MHz. AMD Athlon 64 FX. Velocidad del reloj 2.2 GHz 3. GHz. Velocidad del bus 1600 MHz, 2000 MHz. AMD Athlon 64X2 Dual Core. Velocidad del reloj 1.9 GHz 3. 2 GHz. Velocidad del bus 2000 MHz. Intel portátiles. AMD portátiles. Workstation servidores. Internet. Intel Atom Inside. Intel Core i3. Un procesador Intel Core i3 de cuarta generación, que cuenta con una duración más prolongada de la batería y seguridad incorporada para una protección más sólida.